Cristo está vivo, vivo, vivo. Me gusta hacer milagros. Cristo está vivo, vivo, vivo. Y me gusta hacer milagros. Cristo está vivo, cántalo. Y me gusta hacer. Y hay algo que Dios pide de nosotros, pero lo pide con todo el corazón, y es obediencia. Obedecer a Dios es mejor que el sacrificio. Así se titula el mensaje de hoy. La obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Así es que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos predicar, podemos cantar, podemos tocar, podemos ir al hospital y a las cárceles a dar ayuda. Pero si nosotros no obedecemos el mandato de Dios, no estamos agradando a Dios. Puede ser que usted le agrade al hombre, pero no a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le obedezco? ¿Al hombre o le obedezco a Dios? Y muchas veces nosotros tenemos que confrontarnos con la verdad o con la mentira de lo que estamos viviendo. Hay muchas mujeres que dicen: yo no voy a la iglesia porque mi esposo no me deja. ¿Le obedeces a Dios o le obedeces al hombre? Hay muchos esposos que dicen: bueno, yo no voy porque mi esposa no me deja porque es de otra religión. Pero esto no se trata de religión, hermanos, se trata de vida. Se trata de vida eterna. Así es que quisiera que ustedes abran su Biblia y vamos a estar basados en un personaje que estamos viendo nosotros que fue rebelde con Dios. Y yo no lo señalo mucho, porque viera que cuando uno se aleja de Dios, uno comete tanta babosada. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, caemos en el hueco, pero como plátano maduro, como decía ayer, ¿verdad? Estripadititicos. Y después de que usted apriete un plátano maduro, ¿verdad? Estripadititito, ya no sirve a no ser para hacer una chancleta. Pero no sirve para nada. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que el cantar, que portarse bien, que hacer lo que dice el hombre, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y nosotros estamos viendo que la Biblia dice que el obedecer a Dios es la primordial, es lo primero que Dios pide. Puede ser que usted no obedezca a Dios porque no conoce su palabra, pero Dios está hablando al pueblo de Dios, no al pueblo que está allá afuera. Diga: Dios me está hablando a mí. Cuando Dios nos habla a nosotros, porque nosotros conocemos la palabra, nosotros entonces somos juzgados ante el tribunal de Cristo. Y dice aquí la palabra que el Señor quiere que nosotros le obedezcamos a Él. Es decir, que si nosotros tenemos la buena voluntad para entregar nuestro cuerpo y ser quemados por los necesitados, pero si yo no obedezco a Dios, no le agrado a Dios con lo que hago. Yo tengo primero que obedecer a Dios y agradarle primero a Dios, después a mi marido. Primero a Dios, después a mi esposo. Primero a Dios, después a mis hijos. Primero a Dios, después a mis compañeros de la banda, del colegio, de la escuela, de la universidad. Primero a Dios. Primero a Dios. Y aunque usted se siente muy tentado, ¿verdad? Y usted se siente muy amenazado por muchas cosas que la carne le pide, usted le tiene que decir a esa carne: ¿sabes una cosa, carne? Yo primero le voy a obedecer a Dios antes de la tentación. Aunque se quede bien, esté ahí usted bien sometido a una tentación, a una prueba, usted tiene que decir: yo primero le obedezco a Dios. Mire cuántas personas por necesidad económica se van detrás del narco,
Y después, ¿cómo terminan? Sus familias son narcotraficantes. ¿Por qué? Porque no pueden hacer un alto en el camino y decir: yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Ay, no, es que tuve una necesidad muy grande. Mire, vea esta enseñanza y contemple lo que Dios le está pidiendo hoy a usted. Es importante, hermano. Si aquí yo abro una pestañita para decirle: congréguese, hermano. Los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles. Ya salieron los ovnis, ¿verdad? Los extraterrestres. Ya salió todo. Después de hoy, después de esta noticia que usted vio en la televisión, van a salir un montón de secretos de la NASA, secretos del gobierno, del parlamento de los Estados Unidos, de las naciones, porque ahora la información se está filtrando y usted se va a quedar: oh my God, ¿qué está pasando en el mundo? Lo que dice la Biblia que está pasando en los últimos tiempos. Así es que obedezca a Dios. Dígale al que está a su lado: obedece a Dios. Lo más importante de obedecer a Dios es la obediencia, porque la obediencia a nosotros nos prepara para la vida eterna. Te prepara para la vida, el obedecer. Mire, usted puede ser que no tenga mucho dinero, puede ser que nunca se ha casado, puede ser que no ha tenido hijos. No importa. Si usted obedece a Dios, tiene vida eterna. Si usted obedece a Dios, no es un cliché el que dice la religión: descanse en paz. Mentira. Está descansando, pero ¿descansando de qué? Está en el infierno. Alguien que no obedece a Dios no tiene vida eterna. Por mucha presión que usted tenga, por mucho cariño que usted tenga a esa familia, sea política, sea directa, si usted no obedeció a Dios, si le obedece a esa persona, usted no tendrá vida eterna. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, algunas veces no sabemos la razón por la cual Dios nos manda un mandamiento en particular. Si Dios te habla, lo que Dios te habla a ti no me lo habla a mí, porque Dios lo que quiere tratar es con usted, no conmigo. Es cosas que Dios tiene entre Él y usted, porque usted es su hijo y Él es su papá, como estábamos hablando ayer. Entonces, si usted no le obedece eso que Dios le está mandando, tiene que pagar las consecuencias, que casi le pongo al tema esto: las consecuencias de desobedecer a Dios. Pero aquí lo tengo, espérese que ahorita se lo suelto, espérese. Entonces, mediante el profeta, nosotros vemos al profeta Samuel, ¿verdad? Samuel era aquel chiquito, ¿verdad? El hijo de Ana, que Ana era estéril, que no podía quedar embarazada, y le rogó a Elí, ¿verdad?, que orara por ella, y todos los días iba Ana ahí a buscar a Dios, a buscar la presencia de Dios y a buscar lo que ella quería. ¿Qué quería Ana? Un bebé. Y entonces dijo que el Señor le concede a Ana tener el bebé. Y cuando nosotros vemos que ese bebé crece, Ana se lo da al Señor y se lo pone. Yo no sé cómo hizo. Imagínense el primogénito, entregárselo a Dios y decir: bueno, yo me voy, ya no le doy pecho, ahí le dejo los pañalitos a Elí con los hijos que tenía, y lo deja ahí en el altar a la voluntad de Dios. Eso es obediencia en sacrificio. Eso es mejor que cualquier cosa. ¿Se lo pidió Dios a Ana? Yo no sé si se lo pidió, pero era lo mejor que Ana tenía para Dios y se lo entregó todo, hermanos. Por la obediencia, ella decía: y a este Samuel, estamos viendo que Samuel entonces se convierte en un profeta y en un sacerdote. Y este Samuel fue que Dios le habló por medio de este profeta. Por medio de Samuel, Dios le habla a Saúl y le dice: Saúl, Dios quiere que tú vayas y hagas lo que Dios le mandó que era, que se fuera contra el rey de Amalek, contra Agag,
¿Por qué? Porque Agat había sido despiadado con el pueblo de Dios. Agat había sido un rebelde con el pueblo de Dios. Había matado con los filisteos a todos, mucho pueblo de Dios, a niños, a mujeres, a hombres. Había dejado al pueblo devastado, mujeres viudas, niños huérfanos. Y le dijo a Agar, a Samuel, le dijo: tú tienes que ir en contra de ese pueblo y en contra de ese rey, y lo tienes que matar. Y ahora lo vamos a ver, las cosas tan duras que Dios le pide que haga. ¿Por qué? Porque ellos también lo habían hecho con el pueblo. Y Dios no se queda con las manos queditas. Tal vez no, Dios no actúa en el tiempo suyo, pero actúa en el tiempo de él, que es mejor que el suyo. Entonces dice: y no dejes con vida a nadie. Y Saúl era el primer rey de Israel. ¿Por qué se levantó un rey? ¿Sabe por qué Israel tuvo un rey? Porque el pueblo se levantó contra Dios y le dijo: nosotros no queremos que tú seas nuestro rey. Queremos que tú pongas un hombre con 2 piernas, con 2 manos, con una cabeza, para que no exija tanto, porque tú nos exiges mucho. Por eso a veces me siento muy confrontada, porque yo no sé predicar de otra manera. Así es que dicen que hija de tigre sale pintado, ¿verdad? Y Dios entonces dijo: ¿saben una cosa? Si ustedes no me quieren a mí, tranquilos, les voy a poner un hombre. Y Dios puso a Saúl. Pero ¿sabe una cosa? Dios escogió a Saúl y lo puso a Saúl por rey de Israel, sin que Saúl viniera de la línea real, de donde venía, de donde tenía que venir la línea que era el Mesías. Dios escoge a Saúl con una precisión para que el pueblo viera que si querían hombre, hombre le iba a dar. Así como el pueblo de Israel quiere carne, ya no quiere maná, mijito. Bueno, usted me está pidiendo carne, pues carne le voy a dar hasta que se le salga por la nariz. Y así lo hizo. Entonces dice que Saúl desobedeció a Dios de lo que le había mandado. Y a pesar de que había sido escogido por Dios, gracias a su desobediencia, Saúl lo perdió todo. Le dio una oportunidad. Saúl podía ser un buen rey. Saúl podía ser obediente. Dios le dio una oportunidad, lo levantó como rey y le dio una oportunidad, pero en su rebeldía y en su desobediencia, dice que esto fracasó y lo perdió todo. Primera de Samuel capítulo 15, ahí mismo verso 3. Si usted lo quiere leer, tiene que leerlo todo para que lo entienda, hermanos. Dice: ve pues y hiere a Amalet. Amalet era el rey. Agat era el rey de Amalet. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Dice: mata a hombres, a mujeres, a niños, aún a los de pecho, a las vacas, a los perros, a los gatos, a los ratones, a los camellos, a los asnos. Es decir, mata todo. Tienes que erradicar todo. Todo. El Señor se lo hizo preciso, se lo dijo con su boca. ¿Qué es lo que no entendiste, Saúl? Si el Señor nos está diciendo por medio de su palabra qué es lo que yo tengo que hacer, ¿por qué hago lo que yo quiero? ¿Por qué hago lo que este hombre interior me dice que yo haga y no obedezco a la palabra de Dios? Y en este sentido, la voluntad de Dios sería castigar a Amalet. Yo quiero erradicar a Amalet con todo su rey, con sus vacas, con sus camellos, con todos los animales. Y lo quiero hacer para que el mundo entienda que de generación en generación, Agat, que era el rey de Amalet, no iba a poder tener más una posición como la que tenía. Eso era lo que Dios quería plasmar en la Biblia. Y debido a esto este pueblo estaba en gran problema y en gran crisis. Y ante este mandamiento, Saúl, ¿sabe qué hizo? Desobedeció.
desobedeció la voz de Samuel. Saúl desobedeció al profeta de Dios. Cuando yo estoy aquí en la iglesia y la palabra me entra por un oído y me sale por el otro y mañana sigo haciendo lo que me dé la gana, prepárese para el fracaso. Porque puede ser que usted no lo vea, el pastor no lo vea, pero Dios sí lo ve. Prepárese para fracasar. Y entonces, él no obedeció porque no hizo lo que Dios le pidió. Y no fue que no hizo parte, en parte él obedeció, pero no en su totalidad, ya que sintió misericordia por el rey de Amalek. Dice, pobrecito. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Mátalo. Le dice, pobrecito. Y además dejó que el pueblo tomara el mejor ganado. Hermanos, yo quiero que usted piense en esto. El Señor, por el profeta Samuel, le dijo a Saúl, mata al rey. ¿Qué tenía que hacer Saúl? ¿Qué tenía que hacer? Ahora espérese con esa palabra, porque si Dios le dijo que matara al rey y él no lo mató, ¿quién se iba a encargar de matar a Saúl? Cuando yo no hago lo que Dios me dice, Él se encarga de quitarme lo que Él me ha dado. Se lo repito. Cuando yo no hago lo que Dios me dice y yo tengo lo que Dios me ha dado, Él mismo se encarga de quitar lo que me dio. Por eso es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque yo a veces me siento así como muy... ¿Sabe qué es lo que hace que el hombre desobedezca a Dios? El orgullo, la rebelión, el poder, el tener ese sentir de la soberbia. Es que yo soy. Nosotros no somos nada, hermanos. Sin Dios yo no soy nada. Aquí el grande es Él. Aquí el soberano es Él. Aquí el único es Él. Aquí el perfecto es Él. Aquí el todopoderoso es Él. Nosotros sin Él no somos nada. Ni aquí, ni allá, ni donde vayamos, no somos nada. Porque con el tiempo se verá quién manda. Con el tiempo en nuestra familia. Y pasan los años, porque los años pasan tan rápido, que yo cuando me doy cuenta digo yo, Dios mío, pero ¿en qué momento yo cumplí estos años? Y qué bendición cumplir muchos años, ¿verdad? Porque hay muchos que no lo cumplen. Pero nosotros tenemos, en cada año de nuestra vida, Dios ha estado supervisándonos a que nosotros obedezcamos. ¿Usted cree que a Dios se le ha olvidado cuando usted desobedece? Cuando hace lo que Dios dice que no hagas. Cuando hacen cuando haces lo que Dios sabe y lo que usted sabe que a Dios no le agrada. ¿Usted cree que a Dios se le olvidó? Ay, ya pasaron años. Espérese, mijito. Espérese, porque Dios se acuerda de todo esto. Y Dios sintió rechazo por esta desobediencia de parte de Saúl. Y ¿por qué? Porque Saúl se había sobrepasado a la autoridad. Esto es lo que pasa, que se sobrepasa a la autoridad que Dios le había dado y a la orden de Dios en varias ocasiones. Y tal como lo hizo cuando le ofreció holocausto y sacrificio, que ahora lo vamos a ver que no era él, Saúl lo volvió a hacer. La rebeldía y la desobediencia. ¿Sabe qué trae esto? Muerte. Y perdóneme, pero trae muerte prematura. Y si no lo hace con usted, lo hará con sus hijos. Y lo hará con los nietos. Vamos a estar entrando después de sanidad interior a las maldiciones generacionales y usted va a ver ahí, wow, ¿cómo es posible que esto se extienda tanto de generación a generación? El Señor le había dicho a Samuel, dile a Saúl que digo yo
que si no haces lo que yo te digo, lo voy a erradir de la tierra, porque yo quiero que de generación en generación se sepa que cuando Dios habla se le respeta y se le obedece. Eso era lo que Dios quería. Entonces vemos Primera de Samuel, ahí mismo 15:23. Dice: porque como pecado de adivinación es, otra vez, porque como pecado de adivinación es, y como ídolos es, y la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Una categoría de rey no es cualquiera que la tiene. La categoría de rey es uno de los rangos más altos que tiene el ejército. Era un rey, está sobre todos los rangos militares. Dios lo había puesto como un rey, pero el puesto le quedó grande a Saúl. Dios le hizo una prueba. ¿Cómo le digo, hermano? Saúl es el vivo ejemplo de que la salvación se pierde. Para aquellos que nos están viendo por internet también, que dicen que la salvación no se pierde, Saúl perdió todo. Hacha, calabaza y miel, reino, pueblo, hijos, vida, todo lo que el hombre tiene. Nos damos cuenta que cuando Dios habla es mayor la voz de Dios que la posición mía. No importa cuál sea la posición que usted tenga, mayor es la posición que tiene Dios. Y cuando el comandante en jefe habla, obedézcale. Aunque usted no entienda, es que este no es asunto de que usted entienda ni que yo entienda, es asunto de obediencia. Son códigos que la Biblia tiene para que yo entienda que cuando habla el rey hay que obedecer. Pero además del rey estaba el sacerdote, un vocero de Dios, que fue y por boca de Dios y por mandato de Dios, Samuel fue donde Saúl le decirle: mira, así dice Dios, y si no haces lo que Dios te dice, vas a pagar con las consecuencias. Y ahí es donde nosotros, ¿verdad?, apretamos los hombros y decimos: Señor, ayúdame a obedecerte a ti. No este deseo que tengo, no este pensamiento que tengo, no estas ansias que tengo, no esta sed que tengo, no es lo que mi carne me pide. Señor, ayúdame a obedecerte a ti, porque si yo te obedezco a ti, esta sensación se va, se libera de mí. Este carácter, este vicio, esta adicción, esta repugnancia que tengo como hombre o como mujer, Señor, ayúdame, porque tu palabra dice que tú sabes lo que haces conmigo. Usted va a salir de aquí entendiendo, hermanos, que si usted no obedece, las consecuencias las tiene que pagar. Las tenemos que pagar. No importa de dónde vengo, no importa para dónde voy, no importa quién soy. Saúl era rey, pero tuvo que pagar las consecuencias. Y hermanos, lo más triste, ¿sabe qué? Que los hijos pagaron las consecuencias de su papá. Los nietos pagaron las consecuencias de su abuelo. ¿Qué yo estoy preparando para mi familia? ¿Cómo me van a recordar a mí cuando yo muera? Como una abuela que les condujo, una madre que los condujo al camino del Señor, o como una bruja. ¿Cómo te van a recordar? He aquí yace la abuela que me hizo a mí ser como soy. ¿Sabe qué le dijo el Señor Pablo a Timoteo? Dice: ay, Timoteo, es que por el testimonio de tu abuela Loida y por tu madre Eunice, es que tú saliste así tan derecho. Porque decirle a los hijos: mire, eso que usted hace no me gusta. Primero yo lo tengo que vivir, para después
decir. Porque es muy fácil decir. Y que un padre diga, haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Es muy fácil. Pero aquí se trata de generación en generación. Y yo sé que después de mí van a venir muchas generaciones y Cristo no ha venido. Pero la pregunta es, ¿cuál generación está marcando usted? ¿Cuál generación marco yo? ¿Qué hicieron mis pasados que todavía a mí me alcanza ese deseo, esa costumbre, ese modelo? Me modelaron mis papás. Sí, pero yo tengo que saber que eso yo lo sufro y las consecuencias se pagan caro. Especialmente cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y no la aceptamos. Entonces, dice que como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos la idolatría y la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también vas a tener que pagar las consecuencias. Te ha desechado para que no vuelvas a ser rey. Y le quita lo que le dio. El Señor puso a Saúl, lo puso, después le quita su título. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Por eso el nombre de Dios es sobre todo nombre. Con Dios no se juega. Y le recordó que la rebelión era un pecado semejante a la adivinación y que la desobediencia era un grande, no era de agrado a Dios. Y de la misma manera es la idolatría. Hermanos, viera qué interesante esta enseñanza. Y yo les pido por favor que se metan a leer principios que tiene el libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel. Viera qué interesante. Sucede que cuando yo estoy en el hanky panky, es decir, con un pie aquí y otro acá, viera que cuando yo no atiendo al 100% la palabra de Dios, sino que le voy disminuyendo y disminuyendo, y ahí le meto filosofía y le meto técnicas y le meto cosas de hombre, sucede que de repente me doy cuenta que estoy haciendo adivinación y brujería. Sucede que cuando yo me separo de Dios, comienzo a leer libros que nada tienen que ver con la Biblia. Amados, examinen muy bien los libros que leen. ¿De qué usted está lleno? ¿Está lleno de la palabra de Dios o está lleno de filosofías baratas? Cuando yo no tengo campo más para meter la palabra de Dios, Dios quiere que yo me vuelva a revisar, porque hay filosofías muy bonitas, hay historias muy bonitas, novelas preciosas. Pero si yo no tengo tiempo para la palabra de Dios, estoy preparando mi camino para que Dios me quite lo que me ha dado y a mis hijos también. ¿De qué está llena su biblioteca? Bueno, las bibliotecas de ahora ya no existen, ¿verdad? Casi ya no hay libros de papel, pero se siguen vendiendo. Es decir, que cuando yo no estoy amparado a la palabra de Dios, abrazado al Señor, comienzo a caminar en la idolatría y en la brujería, y entonces me traigo todo lo que son del mundo de allá. Viera que cuando una persona va al Medio Oriente, yo reviso muy bien lo que me regalan. Yo no voy a meter anatema a mi casa. Yo no, cualquier cosa que me regalan yo lo voy a meter a mi casa, porque vienen anatemas, entonces me roban todo lo que Dios me ha prometido para mis hijos, porque allí hay un anatema en la casa. Y si yo tengo ese anatema y yo no lo boto porque me lo regaló mi amiga del alma, entonces ahí está. ¿Sabe qué hace? Eso cobra vida y derecho. Un día fui a orar por una casa que me dijeron: vea, pastora, vaya a orar por esa casa. Y yo entré en esa casa. Yo no sabía qué era lo que había, cuánta plata tenía, en una mansión. Y paso por una sala grandísimo y había una gran foto de un personaje muy famoso aquí que ni menciona el nombre, y la foto me hace.
¿Quién se la regaló, mamita? Abrimos esa pintura, carísima, carísima. Abrimos esa pintura. Ella me dijo a mí: si usted ve algo, pastora, usted me dice y yo lo quito. Era de aquí, una de las chicas nuestras. Muy linda ella, muy linda. Y voy a hacerlo porque, no, mejor no. Y viera que abrimos esa pintura y dentro de la pintura del lienzo, yo digo, voy a ábralo por la orillita, porque yo veo, dice, ¿qué vio? Usted vio algo. Le digo, yo vi que me vio. Lo que vi fue que me vio. Y ella no sabía. Y abrimos y había un decreto dentro de la pintura en contra de la familia de ella, en contra de los hijos, en contra de la salud. Por favor, si usted tiene anatemas en su casa, sáquelos, por favor. Eso solamente le va a traer maldición y ruina. Ve a ver de dónde le traen los regalitos. Por lo menos únjalos. Ay, Dios mío, un día me regalaron algo de oro y digo yo, Dios mío, voy a poner el empeño esto. Regálemelo, pero yo lo mando al empeño, lo fundo y pago la deuda del banco. Entonces, amados, nosotros tenemos que escuchar con atención las palabras de Dios. Samuel era el enviado de Dios. Yo soy enviada de Dios hoy aquí para decirle a usted, si usted tiene anatemas en su casa, más le vale que hoy mismo lo saque. No importa cómo se llama, si está dentro de un libro, de una estampilla, de una pieza de oro, no sé, pero yo le recomiendo que eso que usted está viviendo, que le está oprimiendo, tiene que ver con el anatema que nosotros cargamos en casa. Y muchas veces, qué cobijita más bonita, envolvemos a nuestros hijos con la bendita cobija o con la manta. Ay, por favor, vea, tenga ojos, que el espíritu de estupor no se apodere de usted, porque hay espíritu de estupor que teniendo ojos no vemos, oídos no oímos y boca no hablamos. Y tenemos que ser agresivos en este momento. Son tiempos que han llegado donde nosotros no solamente podemos ser cristianos, tenemos que ser guerreras, como lo estábamos diciendo ayer. Tenemos que guerrear por nuestros hijos, guerrear por nuestra salud, guerrear por nuestra economía, guerrear por nuestros nietos. Tenemos que guerrear por el llamado que Dios nos ha hecho. Y eso le pasó, voy a correr, a Saúl. Así que Saúl de esta forma perdió el reinado. Y no solamente eso, hermanos, Saúl, mientras era rey, Dios le había entregado el depósito del Espíritu Santo. Y cuando Saúl desobedeció y se metió a la brujería, el Espíritu Santo se fue. ¿Qué va a hablar uno sin el Espíritu Santo? Y Saúl se quedó sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en un rey desobediente. Y una de las cosas más importantes, no el reinado, es la presencia del Espíritu Santo. Moisés le dijo a Dios, es que si tú no vas conmigo, yo no iré. Porque es importante que nosotros entendamos quién va conmigo. Y el Espíritu Santo se fue. Entonces la historia de Saúl nos recuerda que debemos en todo momento seguir el mandamiento de Dios, ser obediente a Él. ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu Santo no se comunica con nosotros. Y debemos estar atentos y hacer siempre la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Haga la voluntad de Dios. Que pueda yo decir, yo prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Que no se me olvide, aunque sea la tentación, que viene la familia del extranjero, que aquí, que la fiestita, que el purito, que la marihuana, que la droga, que la anfetamina, qué sé yo. Usted pueda decirle, no me muevo, porque no quiero que mis hijos paguen la consecuencia de mi rebelión. Porque todo se paga, todo tiene un precio, hermanos. Entonces, ¿qué errores cometió Saúl? ¿Y qué lecciones nos enseña la historia?
Saúl era un hombre con muchas virtudes, por eso Dios lo tomó. Dice, le voy a dar una oportunidad, aunque no venga de la línea, pero yo le voy a dar una oportunidad. Aunque sea un jupón, yo le voy a dar una oportunidad. Aunque sea rebelde, Dios a todos le da una oportunidad, hermanos. Él le dio una oportunidad. ¿Por qué? Porque él no solamente, Dios lo vio con mucha valentía. Y hay algo que Dios premia de una persona, es que sea valiente. El valiente esforzado. 3 veces lo paró, ¿verdad? Josué, y le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pues Saúl era valiente. Y esa era una de las características que a Dios le llamó la atención. Era apto para la batalla. Un guerrero siempre Dios lo tiene en la mira. Cuando hay un guerrero que pelea por lo que quiere, que no se queda sentado de brazos cruzados, que hace lo que puede y sabe que Dios lo está aprobando y apoyando y respaldando en lo que está haciendo, Dios lo toma en cuenta. Pero cuando hay algo ahí y usted aquí esperando en Dios, todo encogido así, ese hombre y esa mujer Dios no lo respalda, porque sabe Dios que no quieren esforzarse, y Dios respalda al esforzado, al valiente. Dice la Biblia que el reino de los cielos, ¿qué? Sufre y violento. Hay que ser una mujer violenta para el reino, no para el marido, ¿verdad? Como andábamos ayer todas cortadas, qué bonitas, como la guerrera. Todas nos maquillamos así, todas cortadas, porque veníamos de la batalla. Pero aunque con armas gastadas, llegamos. Estábamos de pie. Bendito sea el Señor. Entonces, de esa manera, entonces la desobediencia lo llevó a perder su poder, su resguardo y la presencia de Dios. Así que la obediencia siempre será la clave para alcanzar la aprobación de Dios. Diga conmigo, la obediencia siempre será la clave para alcanzar la aprobación de Dios. Y más que hacer sacrificios. Es decir, yo hago, obedezca. Es que, vea, no puedo, obedezca. No puedo seguir, obedezca. Solo eso le pide Dios, obedecerle a Él, obedecer al Señor. Y de esa manera, cuando los hijos de Dios son obedientes y cumplen su voluntad, entonces viene la bendición, porque la obediencia trae la bendición. Trae la bendición de Dios. Y siempre viene una bendición nueva. Viene bendición tras bendición. La pregunta es, cuando yo no veo una bendición, ¿tendré que revisarme a ver si estoy obedeciendo o desobedeciendo a Dios? ¿Hace cuánto que yo no le obedezco a Dios al 100%? Me hago una mirada introspectiva y yo misma me hago un autoanálisis y de verdad me presento delante del Señor y le digo, Señor, de verdad, ¿hace cuánto yo no te obedezco a ti al 100%? Le obedezco a mi carne, le obedezco a mi voluntad. No, esto no es una religión, hermanos, esto es una relación viva con Dios. Tenemos que hacernos este examen. Dice Primera de Samuel, capítulo 13, versos 7 al 12. Dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo iban? Dice que todo el pueblo iba tras él, ¿qué? Temblando. Y el aspecto. Y él esperó 7 días, porque Samuel le había dicho que esperara 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl
salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿quién le había dicho? Te agarré con las manos en la masa, jupón. Te agarré con las manos en la masa. Y Samuel no sabía nada, pero ojo, Samuel era profeta, era un ungido que sabía los secretos de Dios. Y antes que el hombre se lo dijera, porque un profeta no necesita que el hombre le diga, un profeta está conectado al poder mayor de Dios. Y entonces dice que Samuel, se acercaba y le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desenfrenaba. Ahorita les digo algo de esto, que se le desenfrene todo. Pero cuando Dios dice espere, tiene que esperar. Dice, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mitmas, y que los filisteos estaban, bueno, y entonces me dije, ¿con quién habló? ¿Con quién habló? Ay, a nosotros a veces nos hacemos unas bolas. ¿Y con quién hablaste? No, yo hablé conmigo. Porque yo soy mi Dios y yo soy mi jefe y yo soy mi comandante. Entonces a mí me gusta mucho lo que yo me digo. Me gusta cómo soy yo y cómo hablo y cómo camino y cómo vivo. Espérate que te van a sacar el aire, jupón. Le dice aquí, no sé, pero aquí dice, y yo me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues y ofreceré holocausto. Eso es una pura religión. No es relación, esto es religión. Ay, le voy a prender la candelita a Santana de Pavas para que me dé tal cosa. ¿Sabe qué? Por mucho tiempo, cuando empecé yo el ministerio, había un grupo de gente, de mujeres, que algunos de aquí, que todavía están aquí, las conocen. Andaban detrás mío como si yo fuera Dios, de verdad. De verdad, a mí me adoraron en algún momento. Y cuando vino el macho, que lo conocí, porque Dios con una palabra profética me dijo, viene marido para su vida. Ay. De Dios me lo confirmó por gente profeta. Si no, yo no me hubiera casado. No me hubiera casado. Pero cuando Dios me dijo, y todas las cosas se vinieron cumpliendo, esas personitas, cuando le quitaron la santa, patitas, ¿para qué te fueron? Porque tenían conmigo citas de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana. Le atendía a los hijos, a los nietos, a los vecinos, al presidente de allá, al empresario de allá, y vivía para ellos. Entonces ellos, en lugar de consultar a Dios, tenga cuidado, hermanos. Ningún hombre, ningún ejército, ninguna continente tiene el poder de Dios. Es más fácil ir directo a Él, consultarle a Él qué es lo que quiere Él. Puede que yo amanezca en ese día, o usted o quién sé yo, los que usted va a consultar, y puede ser que no le den la dirección de Dios. Le pueden dar la dirección de otra persona, pero no la dirección de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Saulito. Entonces, uno de los errores que cometió Saúl fue hacer sacrificios sin el consentimiento de Dios. ¿Y quién te mandó a hacer eso? No yo. ¿Pero por qué lo hiciste? Porque a mí me parece. ¿Pero por qué lo dijo? Porque yo sentí. ¿Pero por qué fue? Porque yo quise. Siga durmiendo de ese lado, hermanos. Vas a perder lo que Dios te ha dado. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Sea hombre, usted sea mujer, sea joven, sea casado, sea viejito, sea joven. Usted tiene que hacer lo que Dios le dice, porque usted va a tener la recompensa de Dios, no del hombre.
Muy duro o me bajo. Entonces Saúl lo esperó, pero al ver que el profeta no se aparecía y que el ejército comenzaba a acercarse, entonces él comenzó a hacer las ofrendas. Él no era un sacerdote. Es decir, perdóneme lo que le voy a decir, hermanos, si no, se tapa los oídos, si no le gusta. Si hace así. Mire, pero si usted no es la persona adecuada para hacer eso, ¿por qué lo hace? ¿Sabe qué hizo una persona? Llegó a la casa de mi hermana, Amparito. Estaba viviendo allá en una casa muy linda, allá en Cariari. ¿Y sabe qué hizo esa persona? Entró a la casa de mi hermana, fue con el marido, subió al segundo piso sin que mi hermana se diera cuenta y comenzó a extenderle la cama. Se encontró unos calzoncillos del marido y bajó con los calzoncillos así. Le dice: mira lo que me encontré. Una cristiana, hermanos. Son cosas que no le toca a uno. Le toca a la esposa. ¿Cómo es posible tanta falta de respeto? Hermanos de mi vida, mírenme aquí. Lo más lindo que una casa tiene es el cuarto matrimonial. No es para que usted permita que todo el mundo se siente ahí y que visite su cuarto matrimonial. Es lo íntimo, es lo más precioso, es lo más secreto. ¿Cómo es posible que alguien haga una profanación de su casa? ¿Cómo es posible que usted invite a su casa a venir a todo el mundo? Ay, fulana dice: aquí estoy, ya llegué. Un momentito, si usted no es invitada, no va. No va. Viera que yo a mis hijos no los llamo por teléfono. Yo no los llamo. Yo les mando un mensaje y les dice: hola mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Te puedo llamar? Mis hijos, yo no los llamo, ni siquiera los llamo. No es que ustedes no me llamen, por favor, no dejen de hacerlo. Yo estoy trabajando para ustedes. No, solo a mi nieto le permito eso. Nana. ¿Me entiende, hermanos? Mire, hay que tener modales, hay que tener principios, hay que ser educado, hay que tener valores, hay que saber ser gente, hermanos. Ve, aunque yo salí de Barrio Cuba, residenciales, Dos Pinos. En el camino uno se propone aprender, uno se propone a tener un poquito de delicadeza, ¿verdad? A ser un poquito proper, a ser un poquito educado, a ser un poquito gente. Pero por Dios, tenemos que cambiar algo. Aquí estoy ofreciendo sacrificio. ¿Y quién te mandó a hacer eso? Ay, ya no sé ni por dónde voy. Pero voy a ir al final, voy a ir finalizando para ver si alcanzo. Amén, amén. Primera de Samuel, capítulo 28, versos 4 y 8. Gloria a Dios. Vea, díganle al pastor lo que yo he sufrido por este mensaje. Usted no tiene idea cuántas veces el enemigo me arrebató este mensaje. En algún momento se lo termino porque tiene mucho que dar. Dice Primera de Samuel capítulo 23 verso 4. Dice: se juntaron pueblos filisteos y vinieron a acampar en Surén. Y Saúl junto a todos los de Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ahí comienza el problema, ¿verdad? De mi alma herida, mi alma apuñalada. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, wow, dice, Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profeta, diciéndole: ¿sabes qué? Ya yo te deseché y ni me vuelvas a llamar porque no te escucho y no te voy a responder. Una cosa es que usted hable con Dios y otra cosa es que Dios le responda. Y a este rey se le secó la garganta de estar llamando, clamando: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y no le respondió. ¿Sabe por qué? Porque el hombre prefiere más
Es que iba a decir algo, pero si no suena muy vulgar, las vacas, los toros, el roce que a Dios. Yo he sido una persona muy conocida aquí en Pavas. Unos hablan mal de mí y otros hablan bien, pocos tal vez. No a todo el mundo le caigo bien, pero yo trato de caer bien y de guardar mi testimonio. Pero nosotros tenemos que saber que somos ejemplo vivo, testimonio donde quiera que usted esté. Donde quiera que usted esté, tiene que dejar una buena imagen, porque usted es embajador de Cristo y es un representador de Dios aquí en la tierra. Y cuando usted camina, es como si Dios caminara. Así le pasó a Samuel. Samuel todo lo que hacía, lo hacía de parte de Dios. ¿Y quién es aquel que se le levante al profeta de Dios y le diga, no es como tú quieres, es como a mí me dé la gana hacerlo? Así es la carne. ¿Cuántas veces nosotros nos rebelamos? Y yo le pido, por favor, aplique esto a su vida. Sea un poquito más humilde. Cuando yo me rebelo contra Dios es porque no tengo humildad. Y cuando yo me rebelo contra las autoridades de Dios es porque el orgullo ya se me rebalsa así. La humildad es lo que hace. Vea, nosotros tenemos el equipo de ayer. Ellas no hacen nada sin consultarme nada. Ni Eli, que es la que me ayuda a mí directamente con toda la red. Nada. Qué respeto. Pero yo me lo he ganado. A mí no me tratan como cualquiera. A mí me tratan como una pastora decente. Porque yo me lo he ganado. He trabajado por eso. Y aunque esté enferma, esté débil, esté caída, a veces tengo que ponerme una varilla aquí en la espalda y decirme, vamos Anita, levántese, 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 no pasa nada, más grande es el que está contigo que el que está en el mundo. Si no, cojo una espada y me la pongo aquí recta. Vamos a guerrear de nuevo, a guerrear de nuevo. Y sin embargo, ya el Señor lo había desechado, él no le oyó. Y le dijo, ¿sabes por qué la presencia no está contigo? Porque tú recurriste al espiritismo. Y hermanos, véanme. Cuando usted ya no ve a una persona por aquí, dice la Biblia, el que no está conmigo, contra mí está. De seguro que anda en consejos de brujos y de brujas. Porque aquí hay buen consejo, hermanos. Aquí hay buena terapia. Aquí hay buen recurso, hay buen acompañamiento. Pero cuando usted ya no ve a la persona caminando por aquí, está leyendo cosas esotéricas, babosadas de este mundo. Y les fascina. ¿Y cómo les fascina? Entonces lo mezclan con la Biblia. Y así se nos han ido más de una persona que hemos visto en el ministerio, preciosísimos, buscando el libro secreto. Se van a la brujería, así. ¿Y cómo estás? Viera que estoy encantada. Estoy fascinada. Viera que fascinada. Y solo habla de canto y fascinamiento. Ya tienen el lenguaje de la brujería y de la adivinación. ¿Y por qué? Porque prefieren buscar al hombre y no buscar a Dios. Obedecer al hombre y a todas las costumbres y a todas las leyes del hombre, pero no a Dios. Uy, ya me tengo que bajar. Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y 14. Dice, mire qué triste, mire qué triste, mire qué triste, hermanos, vea esto. Dice, así murió Saúl por su rebelión, con la que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Dios, la cual no guardó porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa
¿Quién mató a Saúl? Él no mató al que Dios le dijo que matara. Y Dios se encargó de matarlo a él. Mató a él y se perdieron sus hijos. Dice, y traspasó el reino a David, hijo de Elí. Vea, yo le voy a decir una cosa, amados, con todo respeto que usted se merece. Pero si a usted ya no le gusta venir a los cultos, no se preocupe, Dios tiene un Isaac preparado en su lugar. Si usted no quiere seguir al Señor, no se preocupe, Dios ya tiene uno preparado calientitito en el horno mejor que nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros no somos indispensables. Dios es indispensable. Si usted se va, tal vez lo echamos de menos, pero viene otro mejor y lo reemplaza, el que Dios mandó. Porque yo no soy indispensable. Indispensable en su vida es Dios. Así es que, hermanos, ubícatex. Ubiquémonos, porque Dios nos está llamando la atención. Y muchos están dispuestos a obedecer si les conviene. Y si no, hay peligro. Hay peligro en el campamento de Jehová. Aleluya. ¿Y qué perdió? Saúl perdió todo. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 28. Primera de Samuel. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy, ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado. ¿Prójimo qué? ¿Qué? Qué chichón de Samuel, ¿verdad? De Saúl. ¿Cómo era David? David era mejor que Saúl. Ya Dios había conseguido uno que es mejor, porque yo no soy indispensable. ¿Y usted, hermanos? Toda desobediencia trae consecuencias. Termino con esto. Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Entonces, los pecados que llevaron a Samuel a la desobediencia, número 1 fue la rebelión, que es como, dice la Biblia, la rebelión es como pecado de adivinación. Es decir, que cuando usted se revela, porque así soy yo y porque así lo digo y porque así camino y porque así vivo, y usted no se meta conmigo. No, todos tenemos a alguien más para arriba, hermanos. Todos tenemos a alguien más para arriba. Hasta el más grande tiene a alguien más para arriba. Y tenemos que sujetarnos. Número 2, lo llevó a la muerte, la codicia. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 9, se los leo rápido. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, me voy a quedar con esto, le voy a hacer en parte caso a Dios, pero en parte yo le voy a hacer caso a cómo yo me siento y a cuáles son los beneficios para mí. ¿Nos parecemos a Saúl? Claro que sí. Claro que sí. ¿Usted cree que los cultos entre semana no son importantes? ¿Solo los domingos? Claro que no. Tenemos que buscar más a Dios, hermanos. Busque más a Dios mientras pueda ser hallado. Llámelo en tanto está temprano. Cristo viene pronto, amén. Número 3, la debilidad moral. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 24, lo leo rápido. Entonces Saúl
dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de aquellos, de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y número 5, la obstinación. Está obstinado Saúl. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23: porque como pecado de adivinación y de rebelión, y como idóleos, idolatría, la destinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tremendo. Pero mire, hermanos, yo quiero terminar con esto para que usted vea lo que nosotros perdemos. Cuando nosotros perdemos, Saúl dijo al grupo: yo necesito que ustedes conocen alguna divina que me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Y vea, es un pasaje tan oscuro en la Biblia que todos los teólogos no se han puesto de acuerdo para que nos revele, porque Saúl fue donde una divina, se disfrazó, se quitó el traje de rey y se puso unos mantos y se fue con el grupo de sus empleados. Le dijeron: sí, yo conozco una divina, vamos, yo sé dónde vive. Tal vez consultaron a ella también, pero fue el rey donde la divina y le dijo a la divina: ¿sabes una cosa? Yo necesito que invoques a Samuel, el sacerdote. ¿Y sabe qué hizo la divina? Invocó a Samuel. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Le dijo a Saúl, es que léalo, hermanos, es una historia súper interesante. Le dijo a Saúl: dice que Samuel, ya Samuel había muerto, pero el espíritu de la divina lo invocó. Es que tienen que venir a corte de maldiciones, tienen que venir, hermanos, porque eso no se acaba en mí, sigue con mis hijos. Y dice que ella invocó al espíritu de Samuel, y el espíritu de Samuel le dijo a la divina que le dijera a Saúl qué era lo que tenía que hacer. Dios le permitió al faraón, le dice: ¿quieres endurecer más tu corazón contra mí? Entonces déjame que yo te lo endurezco, pero te quito tu primogénito. Y dice que al final Saúl se fue a una batalla y le dijo al soldado de él: mátame, porque yo no puedo seguir vivo. Y le dio una espada, ¿verdad? Esa espada no se quita. Sí. Mátame. Y yo me imagino, ¿verdad? Esa espada que tenía el soldado ahí en la mano. Y le dice el soldado: yo no te puedo matar, rey. Entonces dice que puso la espada en un lugar, como hacen en las películas, ¿verdad? Y se la metió. Así hacen en las películas, ¿eh? El que toque. Y se traspasó, él se suicidó. ¿Quién se suicidó en el Nuevo Testamento? El espíritu de esos que reclaman, los demonios que reclaman tu vida, siempre van a ganar por medio de la rebeldía y la desobediencia. Y si no me matan, yo me mato solo. ¿Sabe qué quiere decir? Que yo misma soy la misma arma de mi propia muerte. Yo misma. Yo misma. Porque por mis decisiones y no de nadie más, yo misma acabo con mi vida. Con todos los dones que Dios me ha dado, con todas las bendiciones que Dios ha preparado para mí y para mis hijos. Y en la batalla aquel día, Jonatán, amigo íntimo de David, murió en ese día, cuando encontró a su padre traspasado.
Yo me alegro que usted ponga esa cara, porque por lo menos va a considerar obedecer a Dios antes que a los hombres. Póngase de pie, por favor. Ponga su mano en el corazón. Déjeme guiarlo en una oración. Seguro dice que torta, mejor no le hubiera dado la ofrenda a la pastora. Muy duro. ¿Sabe por qué un pastor predica así? Por amor. Por amor. Diga conmigo, Señor Jesús, yo he sido rebelde y lo confieso con mi boca. Hoy te pido perdón. Delante de esta congregación he hecho lo que yo quiero y no lo que tú me dices. Hoy te pido, Señor, que esa rebelión que hay en mí sea quitada. Yo te entrego en el nombre de Jesús mi rebelión. Te pido por favor que tú me ayudes dirigiéndome con tu Santo Espíritu para que yo persevere y tenga la victoria que tú me diste al morir en la cruz. Señor Jesús, hoy entiendo que si yo me aparto de ti, volveré a las tinieblas, volveré a los brazos de Satanás, que era mi antiguo dueño. Pero hoy, Señor, yo te pido fuerzas, te pido valentía, te pido fortaleza para obedecer tu palabra y no mis caprichos. Señor Jesús, atiéndeme, porque yo sé, Señor, que tú estás aquí y que tú me oyes, porque tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Señor Jesús, enséñame a hacer tu voluntad para mí y para mi familia. Gracias te doy. Dígale, yo recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Está vivo.